Nosotras somos el equipo 10 y vamos a presentar el caso clínico de hormonas suprarrenales en una enfermedad de Cushing. Como una pequeña introducción tenemos a los glucocorticoides, que son un tipo de hormonas que producen las glándulas adrenales y tienen intervención en el metabolismo, además de tener efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. La causa más frecuente es la administración exógena de corticoides y que la causa del síndrome es una alteración en la adenohipófisis, y esta es la productora de hormonas como la TSH y la hormona del crecimiento, además de que como adenomas hipofisiarios, que serían la causa más frecuente una vez descartado el uso de corticoides, a lo que se denominaría como enfermedad de Cushing. Presentando el caso clínico, se tiene al paciente masculino de 25 años con un cuadro de 7 meses que tuvo cierta evolución caracterizado por taquicardia, debilidad muscular proximal, estrías cutáneas abdominales, joroba en la espalda, visión borrosa, alteraciones neurológicas, y que con respecto al examen físico se evidenció todo un conjunto de alteraciones que nos hace sospechar de un cuadro muy característico, además de que se negó la ingesta de medicamentos para controlar el dolor. En su historia tenemos una lista de antecedentes, comenzando por los personales no patológicos, que serían alergias a las sulfas, y que como hábitos tenemos el tabaquismo con un consumo de casi 2 paquetes al día. La ingesta ocasional de alcohol. En antecedentes heredofamiliares tenemos abuelos por ambas partes con diabetes e hipertensión. Y niega que algún familiar presente anemia falciforme, artritis, cáncer y las intervenciones quirúrgicas y el uso de medicación previa. Se continuó con la revisión de sistemas y aparatos, en las cuales tenemos que como síntomas generales presentó astenia, adinamia, y respecto al sistema nervioso refirió hipocausia bilateral y nerviosismo desde hace 3 meses, además de que refirió presencia de pápulas rojo-violáceas en la región inguinal. En su examen físico se revisó boca, nariz, oídos y ojos, que no tuvieron alteración alguna, más sin en cambio en pulmones y tórax presentan lesiones maculopapulares purpúricas de 2 a 3 milímetros en tórax anterior. El abdomen se encuentra globoso a expensas de panículo adiposo, con estrías violáceas abundantes, sobre todo en la región periumbilical. El músculo esquelético tiene hipertrofia muscular tanto distal como proximal en las 4 extremidades. Se evaluaron las pruebas de laboratorio de ingreso del paciente. Revelamos que el cortisol es una hormona esteroidea o glucocorticoide, producida por la capa más gruesa de la corteza suprarrenal, que comprende el 75% de esta. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en sangre. Al igual que la ACTH, controla la producción del cortisol. Con base en el expediente clínico del paciente, se realizó una biometría hemática de ingreso, química sanguínea, electrocardiograma, radiografía de tórax, revelando una leucocitosis con neutrofilia. El resto de los exámenes fueron normales. Al tercer día de la hospitalización se repitió la biometría hemática, mostrando una mejoría de leucocitosis y neutrofilia. Posteriormente se realizaron pruebas diagnósticas de hipercotiloidismo, suprimiendo con bajas dosis de dexametasona, conocida por sus siglas en inglés como DST. Esta mostró un cortisol sérico elevado que no suprime luego de la dosis. Se procedió a realizar una prueba de supresión por DST con dosis altas. Se realizó una resonancia magnética cerebral que reveló la presencia de un microadenoma hipofisiario de 6 milímetros en la adenohipófisis. De igual manera, se llevó a cabo una neurocirugía para una evaluación del hallazgo de esta resonancia magnética en adenohipófisis. Inmediatamente se decidió hacer un traslado del paciente para una hiperfexectomía trasefenoidal con el fin de retirar este microadenoma hipofisiario. Por otra parte, tenemos el hipercortisolismo, el cual es caracterizado por un exceso de acción glucocorticoide y su efecto en diversas vías metabólicas, conocido como síndrome de Cushing. Este se ha clasificado en dos tipos, dependientes e independientes de ACTH. Ese cuadro clínico presenta obesidad, estrías viroláceas, que es la principal característica de este síndrome, y hipertensión arterial. Por otra parte, los niveles de cortisol en sangre y orina se encuentran aumentados y el diagnóstico se realiza en dos etapas. La primera se basa en demostrar el hipercortisolismo y la imposibilidad de suprimir la secreción de este con dexametasona. Y si con la prueba anterior se obtuviera un diagnóstico positivo, se realiza la segunda etapa.
Después de realizar esta primera y segunda etapa, se concluyó que el paciente presenta serias manifestaciones clínicas que concuerdan con este caso y fueron comprobadas en el laboratorio a través de niveles elevados de cortisol plasmático y pruebas de supresión con dexametasona. Por otra parte, el hipotiroidismo comenzó con un cuadro gradual, el cual fue diagnosticado con un nivel de la hormona de tiroides, TSH por sus siglas en inglés, el cual sospecha un hipotiroidismo primario. Si la TSH está normal, se debe pensar que es un hipotiroidismo secundario, mientras que la TSH está elevada. Esto nos da como un nivel libre de T4 libre y sus niveles de TH y T4 normales. No se encuentra bóceo o nódulos tiroideos en el examen físico, por lo que se descarta este diagnóstico. Por otra parte, el síndrome pseudo-Cushing conlleva causas por alcohol, depresión y obesidad. El alcohol eleva los índices de cortisol, plasma y la orina no suprime dexametasona y hace TH plásmico. Por otra parte, los pacientes con depresión causan alguna alteración hormonal que provoca un incremento de cortisol y esto solamente se corrige cuando se soluciona ese trastorno represivo. Por otra parte, la obesidad va a incrementar los niveles de cortisol, activando el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Sin embargo, estos circulantes de cortisol van a ser normales. Por otra parte, tuvimos una conversión aumentada de cortisona en cortisol mediante la 11-beta hidroxilasa, convirtiéndose en derivados de 5-alfa reductasa. Se descarta el diagnóstico que el paciente presente antecedentes de las algunas 3 causas subyacentes ya dichas. Sin embargo, no se realizó ninguna prueba de alcoholismo y depresión. Por otro lado, el índice de masa corporal indica de entre los 25 y 29 kilogramos sobre masa cuadrada, que corresponde a un sobrepeso del paciente. Con base a los resultados obtenidos, se puede deducir que el paciente presenta enfermedad de Cushing secundaria a microadenoma hipofisiario ACTH positivo. El síndrome de Cushing es resultado de un hipercortisolismo, es decir, un estado donde lo que se encuentra alterado es el cortisol. Específicamente se refiere a todas las causas de exceso de cortisol, tanto exógeno como endógeno. Para facilitar el diagnóstico y manejo del síndrome de Cushing, se ha clasificado en 2 grandes tipos. En el dependiente de ACTH, donde la causa puede ser por un adenoma o secreción ectópica, y los independientes de ACTH, que pueden ser adenomas, carcinomas, suprarrenales o hiperplasia nodular bilateral. Dentro de la ACTH dependiente, tenemos que la causa es debida a un tumor benigno de la hipófisis que va a producir la enfermedad de Cushing. Cabe resaltar que la enfermedad de Cushing no es lo mismo que síndrome de Cushing. En el síndrome de Cushing se refiere a todas las causas de exceso de cortisol, mientras que la enfermedad de Cushing se va a caracterizar por la alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal debido a la presencia de un tumor en la hipófisis que va a provocar que se secrete excesivamente la hormona de ACTH y por lo tanto también la de cortisol, y esto va a conllevar a que se presenten síntomas de la enfermedad. En la secreción ectópica de ACTH, un tumor no hipofisiario produce ACTH, que estimula la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales. Los niveles elevados de cortisol van a inhibir la secreción de CRH y de ACTH en las células hipotalámicas e hipofisiarias normales. Ahora, dentro de las independientes de ACTH encontramos adenoma suprarrenal, carcinoma suprarrenal e hiperplasia nodular bilateral. También puede encontrarse otro tipo de origen iatrogénico y donde la causa es médica, es decir, es debida a una prescripción constante de fármacos corticoides que van a producir el hipercortisolismo en el paciente. Epidemiología. Es más común el hipercortisolismo en mujeres que en hombres. En hombres hay un mayor predominio en edad prepuberal. El 75% de los casos es por enfermedad de Cushing,
De este, el 90% es por microadenoma y el 10% por macroadenoma. El 15% es por tumor ectópico, mientras que el 5% es por adenoma suprarrenal. Los microadenomas suelen medir 6 milímetros de diámetro, mientras que solo el 6% se presenta mayor a 1 centímetro. El hipercortisolismo implica alteraciones en las vías metabólicas del paciente, provocando los siguientes síntomas: cara de luna llena, hirsutismo, que es la aparición de bigote y patillas en mujeres por una producción excesiva de hormonas sexuales; hiperpigmentación, porque se produce ACTH junto con el factor estimulante de melanocitos; piel delgada, y la fragilidad y la rotura del colágeno van a ocasionar equimosis y estrías violáceas. También pueden encontrarse la jiba de a una obesidad truncal centrípeta, como la lipólisis periférica y la lipólisis central. También vamos a encontrar miopatía proximal, que es el daño en los músculos; osteoporosis, debido a que se afecta la resorción ósea, y esto también va a provocar daño en el crecimiento de los niños; inmunodepresión, porque el cortisol inhibe la vía y la síntesis de linfocitos y fibroblastos. Lo primero que debemos hacer ante la sospecha de síndrome de Cushing es revisar el cuadro clínico. Si el paciente presenta todos los síntomas referentes a síndrome de Cushing, entonces es un positivo para realizar estudios iniciales o de confirmación del diagnóstico. Los estudios iniciales que pueden realizarse es la excreción de cortisol libre en orina de 24 horas, prueba de dexametasona de toda la noche, cortisol en plasma o prueba con dosis baja de dexametasona. Si alguna de estas tres pruebas iniciales sale positiva, se debe de realizar un test de confirmación. En la supresión con dosis bajas de dexametasona consiste en dar al paciente 0.5 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 2 días. Se va a realizar la medición del colesterol, del cortisol, perdón. ¿Por qué se administra? La administración de dexametasona tendría que suprimir el eje y a las 8 de la mañana, que es cuando el trabajo, en una persona normal o sana el cortisol debe de estar disminuido porque la dexametasona le está suprimiendo. Si esto no pasa, nos indicaría que el paciente está en un estado de hipercortisolismo. Una vez que sabemos que el paciente tiene el síndrome, debemos de realizar un diagnóstico diferencial para saber si se trata de un síndrome de Cushing dependiente de ACTH o independiente de ACTH. Para ello se realiza una medición de ACTH en plasma. Si el ACTH es normal o elevada, es decir, arriba de 15 picogramos sobre mililitros, nos hablaría de un síndrome de Cushing dependiente de ACTH, mientras que si la ACTH se encuentra suprimida o menor a 5 picogramos sobre mililitros, nos hablaría de un síndrome de Cushing independiente de ACTH. En este caso, el médico tendría que realizar otros estudios para saber si se trata de algún tumor benigno o maligno en glándulas suprarrenales. Y el tratamiento para este tipo de síndrome sería medicamento de por vida. Mientras que para el síndrome de Cushing dependiente de ACTH se debe de realizar un diagnóstico diferencial. Esto para saber si se trata de un adenoma o de un tumor ectópico. Por lo tanto, debe de realizarse una resonancia magnética de hipófisis para buscar el adenoma. Suele realizarse también la prueba de CRH. Esta va a consistir en dar al paciente CRH. Si la ACTH aumenta más del 40% su valor de 15 a 30 minutos y también hay un incremento de cortisol del 20% de 45 a 60 minutos, entonces sería una prueba positiva para enfermedad de Cushing. La otra prueba que se realiza, y es la más importante, es la prueba con dosis elevadas de dexametasona. Esta prueba consiste en dar al paciente 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 2 días. Se mide el cortisol, que debe encontrarse mayor a 50%. Esto es
importante porque elevada sí se logra suprimir el tumor y nos puede dar un diagnóstico. Si esta última prueba sale positiva, se trata de enfermedad de Cushing y por lo tanto se va a proceder a tratamiento en cirugía hipofisiaria transesfenoidal. En el caso del paciente se realiza la supresión con dosis bajas de DST, pero no muestra un cortisol sérico elevado, por lo tanto se va a proceder a realizar la prueba de supresión con DST a altas dosis, la cual va a mostrar un resultado limítrofe para cortisol sérico y por lo tanto se le realizó una resonancia magnética cerebral que va a revelar la presencia de un microadenoma de 6 milímetros de adenohipófisis. Tratamiento tenemos una vez que se detecta un adenoma hipofisiario. El tratamiento de elección es la extirpación selectiva. Esta cirugía, en vez de que se conlleva un periodo posoperatorio, la insuficiencia suprarrenal que dura 12 meses aproximadamente y requiere un aporte de cortisol sintético. Si la cirugía no es viable o fracasa, puede emplearse como segunda línea terapéutica la radiación de la hipófisis. Además, existen otras alternativas terapéuticas como el ketoconazol, un derivado de imidazol e inhibe enzimas del citocromo P450. La metirapona inhibe la actividad de la 11-beta hidrolasa. El mitotano suprime la hipersecreción de cortisol. Respecto al pronóstico, sin tratamiento oportuno, el 50% de los pacientes con síndrome de Cushing pueden morir en 5 años por enfermedad vascular. Después de la corrección puede ocurrir que el paciente se sienta peor. La descamación de la piel y atrofia por retiro de esteroides puede tomar semanas a meses en resolverse. Las fracturas vertebrales y la osteonecrosis son irreversibles, además de que se puede presentar el síndrome de Nelson.